y seguridad frente al futuro. ¿Qué viene más adelante? ¿Cómo acompañarlo? ¿Qué decirle? ¿Cómo entender la muerte? Hoy, en Momento Vital, hablemos con Juan Diego Mejía, gerontólogo y terapeuta, experto en los dolores del cuerpo y del alma, sobre cómo acompañar la partida de un enfermo terminal. Bienvenidos. Bueno, muy buenas noches para todos. Qué rico, como todos los jueves, que usted se esté tomando un espacio de su día, un espacio de su noche para disfrutar la vida de una manera distinta, aprendiendo herramientas que le permitan vivir mejor. Hoy vamos a estar con un invitado muy especial. Es una persona a la que me une una gran amistad, puedo decir que es mi gran amigo, mi amigo del alma, y que se ha dedicado a diferentes procesos. Las personas que sepan un poco acerca de Juan Diego Mejía lo han conocido. Les voy a mostrar una imagen en este momento. Lo han conocido por esto. Juan Diego es una persona que se dedica, yo lo llamaría, si ustedes me lo preguntan, él es el masajista del alma. ¿Por qué? Porque se dedica a hacer diferentes terapias alternativas, y una faceta que casi nadie conoce de él es que Juan Diego, aparte de dedicarse a este acompañamiento, también hace acompañamientos a familias, a personas que están transitando por una situación que es bastante difícil para muchos, que creo que es difícil para todos, y es cuando hay una enfermedad terminal en la familia. Entonces, sin más, no me resta sino darle la bienvenida. Juan, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Hola Tomás, muy buenas noches y buenas noches a todos en Momento Vital. Gracias por la oportunidad. Qué rico, ¿no? Qué rico, y antes te lo tengo que agradecer. Es para nosotros una gran oportunidad tenerte aquí y hablar de un tema del que casi nadie habla. Bien, un tema que muchas veces es vetado, que no sabemos cómo abordar, cómo hacemos nosotros para acompañar a una persona que está en ese tránsito, y tengo que decirlo, donde no muchos profesionales se dedican justamente a esa labor bonita que tú desarrollas, Juan. Y para que entremos en materia, yo quisiera arrancar preguntándote de dónde nace o cómo llegas tú, cómo caes tú en la gerontología, en el proceso de acompañar a otros en este tipo de procesos. Bueno, en realidad fue una coincidencia, o como ahora suelen llamar, diosidencia. Yo entré a la universidad muy joven a estudiar gerontología, y era una carrera que me permitía, por el sistema de educación que era semipresencial, mucho tiempo libre. Y en ese tiempo libre, yo tenía 16 años, en alguna ocasión encontré en la cartelera de la facultad una convocatoria a un curso sobre asistencia al moribundo y cuidados paliativos. Yo poca idea tenía de qué se trataba, pero quería ocupar el tiempo y siempre he tenido un poquito de inquietud intelectual y académica, y decidí meterme sin saber de qué se trataba, y definitivamente Dios abrió sus puertas para que yo pudiera meterme en la experiencia y aprender mucho de ella. Inicialmente fue desde lo personal, y ahora, bueno, ha crecido y me ha dado la oportunidad de compartir con muchas personas sobre lo que he aprendido y sobre todo sobre lo que he vivido. Que Juan, hay una de las características más bonitas que tienen los invitados de Momento Vital. Esta semana alguien dijo una frase que me la voy a copiar. Aquí no entrevistamos profesionales, aquí entrevistamos seres humanos, y cada quien trae su vivencia acá. Juan, ¿por dónde arrancamos? Le cuento a las personas que esta mañana estábamos justamente haciendo toda la preproducción del programa.
Juan me contó un poco acerca de la estructura, entonces yo hoy pocas preguntas voy a hacer. Hoy el que puede preguntar, hoy el que nos puede generar cuestionamientos es usted desde su casa. Le recuerdo que estamos en este momento en Facebook, en Twitter y en YouTube. Entonces, a través del chat usted nos puede hacer preguntas o, si lo prefiere, puede escribirnos al 300-651-7553. Ahí voy a estar yo muy atento para recibir todas sus inquietudes. Juan, ¿por dónde arrancamos? Enfermedad terminal. ¿Cuál para ti sería la lógica para abordar esta temática para todas las personas que en este momento nos están viendo? Gracias por la oportunidad entonces de organizar también como el esquema del programa. Creo que es importante empezar desde el enfermo terminal, una definición de qué es enfermo terminal, para que la gente entienda que en el sentido más estricto, desde lo físico, un enfermo terminal es un paciente que médicamente padece una enfermedad que es intratable y que es ya incurable. Un enfermo terminal se podría decir que es una persona que en muy poquito tiempo, teniendo en cuenta que el tiempo es subjetivo para todos, que en muy poquito tiempo va a dar ese paso. Desde la filosofía, todos podríamos decir que todos somos enfermos terminales, cuando en realidad no es que necesariamente todos seamos enfermos terminales, no todos, pero sí todos debemos prepararnos para la muerte. Muy bien, todos somos enfermos terminales, nunca lo había visto desde esa perspectiva y digamos que nos hace falta comprenderlo así. Juan, un enfermo terminal, ¿quién lo determina? ¿Cómo se determina? Porque muchas veces hablamos de la vida, de la muerte y lo hablamos en conversaciones, pero ¿quién determina que una persona es un enfermo terminal? ¿O cómo se determina que es un enfermo terminal? Bueno, nuevamente el enfermo terminal lo determina el médico, pero más que el médico, yo pienso que el paciente mismo, que es el objeto y sujeto de ese proceso, es quien sabe, quien conoce de su situación y sabe también a qué se está viendo abocado. Entonces, más que el médico mismo, yo creo que es el paciente quien sabe cuándo es un enfermo terminal. Ok. Hay casos, Juan, donde la familia dice no le voy a contar, no le voy a decir. ¿Hasta qué punto eso es cierto para que lo empecemos a encuadrar? Bueno, en realidad, al respecto, existe muy poca controversia, porque es entre sí le cuento o no le cuento. Mi visión personal, y creo que la visión personal de muchas personas que trabajamos con enfermos terminales, es que el paciente debe saber, por muchas razones. La primera es el respeto. El paciente muchas veces se siente aislado de su mismo proceso, porque no es quien va a participar o porque la familia, en medio del amor, de la generosidad y sobre todo de la compasión y muchas veces la lástima, no quiere que el paciente sufra a partir del conocimiento, cuando en realidad es el paciente quien primero debe saberlo. Porque existen un montón de eventos psicológicos alrededor de eso, y es que se le puede producir al paciente algunas muertes. La primera es la muerte psicológica. La muerte psicológica es la del paciente que sabe qué es lo que está viviendo y empieza a vivir la vida no a partir de la vida misma, sino a partir de la enfermedad que es la que determina que es terminal. Entonces deja de vivir la vida y empieza a vivir alrededor de la muerte. La otra muerte que se produce es la muerte social, que incluye a la muerte familiar, porque ya cuando al paciente lo determinan como paciente terminal, entonces la familia empieza a desbocarse emocionalmente sobre él a partir de lo que quieran que suceda o lo que esperan que suceda y que muchas veces no quieran que sucediera, que es la muerte.
Entonces ahí hablamos de un proceso especial que es la elaboración del duelo sobre la enfermedad, porque hay otro proceso que es el duelo sobre la muerte, y es sobre un tema que quiero que hablemos en el programa porque me parece muy importante. Una cosa es el duelo sobre la enfermedad y otra cosa es el duelo sobre la muerte. Ok. ¿Nos quieres adelantar algo o quieres que lo abordemos más adelante? Como quieras, Tomás, aunque si quieres, teniendo en cuenta que me diste permiso de hacer esto más como una conferencia con las preguntas al final, entonces hay varios aspectos importantes que hay que tener en cuenta respecto del paciente terminal. Primero, ¿cuáles son las características? Las características del paciente terminal desde el punto de vista psicológico tienen mucho que ver con el decaimiento en sus funciones fisiológicas y biológicas, en su funcionalidad, en su, entre comillas, aporte social y familiar, porque definitivamente, entendiendo que la muerte es un evento único, personal e íntimo, entonces se desliga de todo lo demás y se empieza a dedicar casi que exclusivamente a morirse, a dejarse morir y a que sus últimos intentos de vida sean precisamente dedicados a morirse. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos pacientes? Que se empiezan a inhibir de muchas formas en sus emociones y se genera al interior de las familias un evento que se llama conspiración del silencio. Y es cuando el paciente sabe lo que le pasa y no lo quiere compartir con la familia, cuando la familia pasa al paciente y no lo quiere compartir con él, y en ese ánimo de protegerse empiezan a esconder emociones. Entonces ya no solo hay que cargar con la emoción propia de la tristeza y del duelo que se está adelantando, que se está anticipando, o de la dolencia que se está teniendo para no hacer sufrir a quienes amamos. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es que los canales de comunicación siempre estén abiertos. ¿Qué hay que hacer con un paciente terminal? Estar ahí, desde el amor, definitivamente. ¿Qué es lo que podemos hacer por el paciente? Hacerle saber que estamos ahí, que lo estamos apoyando, que no necesita muchas más cosas en su enfermedad. En la muerte se necesita algo más, pero en la enfermedad básicamente el apoyo. Y tener abiertos todos los canales de comunicación para que el paciente nos diga qué es lo que está sintiendo además del dolor. Porque entre otras cosas, una de las preguntas más importantes y que se vienen mucho al caso y me sucede mucho en terapia de familia es ¿qué puedo hacer por mi paciente? ¿Qué es lo que necesita el paciente? Pregúnteselo al paciente, pregúnteselo a su ser querido, ¿qué es lo que le preocupa? Si su paciente está preocupado, si su familiar está preocupado, pregúntele por qué. Porque es muy fácil adivinar desde el punto de vista médico, por el objeto de estudio y por el objeto de trabajo, que lo que el paciente tenga sea dolor. Por antropología, los clanes tratan de que su miembro enfermo esté bien alimentado y es probable que eso pase también en los clanes humanos. Sí. Estoy preocupado porque mi paciente terminal no está comiendo y resulta que se les olvidó preguntarle al paciente terminal qué es lo que siente. Y lo que siente muchas veces el paciente terminal puede ser preocupación por su dificultad de independencia, porque ya no puede hacer sus cosas solo, porque en algún momento va a tener que depender de alguien, o porque tiene un pariente a quien va a dejar en una situación difícil, económica o social. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que estar ahí y abrirse, porque es una oportunidad muy bonita. Eventualmente la gente dice, pero ¿por qué es necesario tanto dolor? Y yo muchas veces les digo, ni siquiera desde la mística, que nos ayuda mucho a entender este proceso de la muerte, yo les digo, es que dese la oportunidad de agradecer y agradecerle a ese paciente que usted tiene la oportunidad de despedirse y despedirse con honor, despedirse con dignidad,
despedirse con gloria, porque no es igual hacer un duelo sobre un paciente terminal y vivir ese proceso a tener que despedir a alguien súbitamente por un accidente, por un trauma, por un evento doloroso. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad, porque la enfermedad terminal es realmente una oportunidad. Juan, y ahí quisiera, a mí me gusta mucho en los programas y algunas personas que lo han visto saben que me gusta empezar como a recoger cositas. Un aspecto que nos estás dando fundamental, el código de silencio, ¿bien? Y me encanta cuando llegas y nos encuadras que muchas veces, y lo digo por experiencia personal y las personas que son cercanas a mí lo saben, Juan Diego me acompañó en el proceso de despedida de mi madre, ¿bien? Y algo que tendemos a hacer es hablar con el terapeuta, hablar con el psicólogo, hablar con el uno, hablar con el otro, y del último que nos acordamos es de hablar justamente con esa persona que se está yendo. Entonces ahí tenemos un primer elemento, ¿vale? Y es fortalecer esa comunicación tal y como tú nos lo estás diciendo. Y el segundo elemento, quiero saber si lo entendí bien, es que muchas veces el enfoque del paciente es muy distinto al enfoque nuestro. ¿Estamos? Entonces nosotros estamos preocupados por ciertas cosas y él pudiera estar preocupado, pudiera estar en su ánimo caído por una situación que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la enfermedad. Y nos está dando un tercer elemento, ¿bien? Que me parece fundamental, y es que muchas veces se nos olvida agradecer justamente que esta persona no está desapareciendo de nuestra vida como ocurre en otras circunstancias, y es en una muerte accidental, que llega a ser una de los, para mí, de los traumas más difíciles. Aquí tienes la oportunidad, como tú dices, de despedirlo con honor, con gloria, y agradecer que puedes compartir esos momentos que todavía no sabemos cuántos pueden ser, ¿bien? Y estarlo acompañando. Juan, una pregunta. Cuando hablamos de enfermos terminales, regularmente nos dicen, ¿cuánto le falta? ¿Bien? ¿Hay algún tiempo que determine qué es un enfermo terminal o no? Es un tema muy controversial y es un tema muy difícil. De hecho, pienso que es de los temas más difíciles que hay, porque inevitablemente nos lleva a las condiciones humanas a las que no podemos manejar, las condiciones que vienen de afuera que no podemos manejar. La primera que no podemos manejar es la muerte, básica. La segunda que no podemos manejar. Entonces, esa es una pregunta que se viene con mucha frecuencia a los equipos terapéuticos, y lo lamento por los médicos porque es a ellos a quien más se la hacen, pero eventualmente a otros miembros del equipo también les preguntan, y muchas veces nos hemos aventurado a decir, a partir del conocimiento, a dar plazos, y esos plazos generan muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque además del duelo anticipado, que no es sano, entonces no podemos tampoco decir alargar los tiempos, porque eso lo que nos hace es generarnos falsas esperanzas. Siempre dentro de las familias y dentro de la sociedad cercana a un paciente terminal habrá quien quiera llenar vacíos de silencio con palabras alentadoras que no vienen al caso. Entonces tenemos que pelear contra el tiempo que ya nos dio un profesional que se asume que lo sabe todo, pero la ley divina y la ley natural nos han enseñado que el tiempo no está escrito. Para un paciente terminal, nosotros podemos decir que tiene una enfermedad que ya no es tratable, que ya no es curable, que sus sistemas se están empezando a debilitar, sus sistemas vitales, y que en algún momento, que puede ser de semanas o meses hasta 18 meses, hay un paciente terminal. Pero determinar un paciente terminal que va a entrar en agonía, que es el tema que vamos a tratar enseguida, determinar ese tiempo no es superior a los 6 meses, pero nadie puede aventurarse al plazo. Ok. Es decir, un enfermo terminal, de acuerdo a lo que nos estás diciendo, es la persona que se va a ir de nuestra vida en un plazo no mayor a 18 meses, pero nadie tiene la capacidad de definir eso, que es lo que regularmente preguntamos, como tú muy bien lo dices. Exactamente, porque pueden haber eventos, y te comento experiencias que he tenido con muchas familias. Cuando me reúno con las familias en los hospitales
después de visitar a un enfermo terminal, yo hago la visita y luego me reúno con ellos. Y les digo con mucha frecuencia, puede ser que nosotros estando aquí sentados, se nos caiga el árbol encima y nos muramos todos antes que el paciente terminal. Pero lo que es más probable, si Dios y la naturaleza obran como normalmente lo hacen, que casi nunca interviene uno en las decisiones del otro, lo más probable es que esta persona falte antes que nosotros y por eso se vuelve objeto de todos nuestros afectos. Ahí pasa algo importante respecto de la elaboración del duelo del paciente terminal, y es que nos abandonamos nosotros por dedicarnos a él. Y es importante, y hay que hacerlo, y hay que vivirlo. Hay que pasar por ahí. Dios mío. Qué fuerte. Es decir, que ese proceso de preadaptación, porque es que muchas veces también estamos prácticamente cuando se da el dictamen, ya estamos haciendo, como tú lo dices, el duelo, o sea, ya estamos despidiendo a la persona y se nos olvida que todavía la persona está ahí, ¿vale? Es un proceso, como tú lo planteas, y yo creo que desde todas las vivencias que has tenido, lo ves a nivel profesional, pero ¿cómo manejar eso? Sería la gran pregunta, Juan. Tú tienes un esquema, tú tienes un recorrido de esas etapas por las cuales pasa un consultante o un paciente, un enfermo terminal. Creo que esa es la estructura que esta mañana revisábamos. ¿Quisieras contarnos cuáles son esas etapas por las cuales atraviesa una persona? Claro que sí, pero quiero advertirte, Tomás, que de pronto vamos a generar controversia con otros profesionales y colegas respecto de este proceso de elaboración de duelo. Existe una autora muy reconocida en el tema, Elizabeth Kubler-Ross, que fue a quien leí hace 30 años al respecto, nos muy importantes, muy certera. Pero esas etapas de duelo, que te las voy a enumerar, no son necesariamente organizadas cronológicamente. No se tienen que llevar a cabalidad para poder pasar a la otra. Puede ser un mix, yo le digo un salpicón de emociones. Están la etapa de negación, que surte igual efecto para la familia y para el paciente. La de aceptación, la de negociación, la de ira y finalmente la resignación. Yo, más que ese tema, porque es un tema que se elabora en todos los duelos, en todas las pérdidas humanas, como mecanismos de compensación psicológica, quisiera meterme mucho en la mejor manera de sacar adelante esos pasos, y es teniendo en cuenta cuáles son las necesidades importantes para el paciente, sin desmenuzar en lo físico. No es necesariamente en lo físico. Un paciente terminal necesita definitivamente seguridad. Dedicándose a sufrir en el duelo, muchas veces se ha dejado de disfrutar al paciente. Y se le ha dejado, y no se le ha permitido al paciente que tampoco disfrute. Porque la visión que tenemos judeocristiana de la muerte, de respecto de lo que pasa mientras estamos enfermos, de las versiones karmáticas de la enfermedad, de las versiones de castigo del mismo. Entonces, el paciente dejó de vivir, pero psicológicamente todos tenemos una estructura a la que tenemos que responder. ¿Y qué es importante para un paciente terminal? Primero, seguridad. El paciente tiene que saber que tiene a alguien a su lado, que no lo va a dejar solo, que no lo va a acompañar en su proceso y que siempre va a estar ahí hasta que la vida termine. Lo otro que el paciente necesita es ser querido, comprendido, acompañado hasta el final, y que el paciente sepa y que su doliente sepa que ese final, si se lleva a buen término, puede facilitar mucho el proceso de duelo, porque va a ser un proceso de duelo por muerte lleno de satisfacción, que es muy diferente a un proceso de duelo donde definitivamente no se pensó en el paciente
o se pensaba en el paciente como un elemento abstracto y no como un elemento sintiente. Lo otro que Bien. necesita Dale, es dale, ser dale. consciente respecto de sus necesidades, que el paciente sí nos esté diciendo qué es lo que necesita y poder suplir eso exactamente, no lo que suponemos que el paciente necesitaría. Ujú. Muy bien. Juan, algo importante es que en este momento hay personas, lo bueno del momento vital es que los que nos acompañan son las personas que están en la casa viviendo esto, ¿vale? Se nos unirán algunos profesionales de la salud o algo parecido, pero lo que te estoy entendiendo acá para nuestros televidentes es, podemos hablar de dos partes cuando se afronta una enfermedad terminal, ¿vale? Una que es toda esa etapa que se da antes de que se produzca la muerte, ¿cierto? Sí, Y donde hay muchas etapas. Tradicionalmente, para las personas que nos están viendo, se habla de esas etapas que nos mencionaba Juan Diego. ¿Estamos? En la etapa del enojo, la etapa de la negociación, eso se plantea. Pero Juan Diego nos está haciendo aquí una invitación bien importante, ¿bien? Y es hacer una división muy clara. Una cosa es todo lo que ocurre antes de que la persona parta, antes de que la persona se vaya de nuestra vida. Otra cosa es la muerte como tal. Y otra muy distinta, según te estoy entendiendo, y por favor me corriges, es como tal el duelo. ¿Qué nos está planteando en este momento Juan Diego? Muchas veces esto que se encuentra después de la muerte, es decir, la persona ya se fue, ya no puedo hacer absolutamente nada con ello, lo empezamos a vivir cuando la persona está viva. ¿Es así, Juan? sí. Estamos elaborando un duelo anticipado. En pocas palabras, tenemos la oportunidad de disfrutarnos a la persona. Y como Juan nos lo dice, esa persona tiene unas necesidades y muchas veces por estar viviendo un duelo anticipado, dejamos de acompañarlo, de tener esa satisfacción de acompañarlo en ciertas necesidades. Esas necesidades Exactamente. ¿cómo, perdón? Exactamente. Y dejamos de acompañar al paciente por dedicarnos a estar tristes. Muy bien. Perdóname lo que voy a decir y no sé si me paso, pero es como enterrar a la persona antes de que el proceso haya terminado. Bien, Exactamente. y es empezar a presufrirlo, es empezar a anticipar todo lo que va a ocurrir, bien, y esta persona y nosotros mismos, porque es que aquí yo creo que tenemos que hacer un paralelo. Una son las necesidades de esa persona que se está yendo y otras son nuestras necesidades. ¿Estamos? Exactamente. Y Juan nos está haciendo una invitación aquí muy clara. A ver, primero, reconozca qué es lo que necesita ese paciente terminal. Ese paciente necesita seguridad y más adelante nos vas a hablar de las seguridades que tratamos de dar, pero la seguridad es estoy aquí. Para lo que necesites, tengo que ir a trabajar, pero estoy aquí. Puede que no tenga todo lo que te gusta, pero estoy aquí. Puede que a ratos tengas una emocionalidad muy fuerte, ¿bien? Porque estás en un proceso de dolor, pero estoy aquí. ¿Estamos? Sí, Es estar aquí. Ahora, muchas personas dirán, listo, estoy con el consultante, estoy con el paciente, con ese ser querido, ¿vale? Esto que yo empiezo a hacer es estar presente con él, me va a dar a mí una tranquilidad después de que la persona parta. Y ahí estoy cubriendo simultáneamente tanto las necesidades de mi ser querido como de mí mismo. Es decir, empiezo a establecer una balanza. Juan, me suena que lo que nos estás diciendo es que debe existir esa balanza entre lo que doy y entre lo que tengo también para mí, sin anticiparme a ese proceso de partida. ¿Es así? exactamente. Porque se está viviendo el dolor de una manera anticipada. Resulta que ya nos habíamos saltado muchas etapas Uh-huh. y se nos va a volver mucho más difícil. Existe otro tipo de duelo y otro tipo de personas que tienen duelos inhibitorios y es cuando evitan a toda costa hablar del dolor, hablar de la enfermedad, hablar de lo que va a pasar y de alguna forma evitar el sufrimiento, incluso muchas veces el contacto y a lo que se está viviendo y miedo a lo que se va a vivir. Uh-huh. Entonces, en ese caso, el duelo se retrasa
Y existen entonces el primer duelo del que hablábamos, que es un duelo por el pasado, y este duelo inhibitorio que inevitablemente nos va a llevar a un duelo hacia el futuro. Y nadie está viviendo el duelo en el presente. El Oh, paciente tiene derecho y necesidad, y la familia tiene el deber, además, de manifestarle al paciente: me duele lo que estás viviendo, pero aquí estoy. Me duele no poder hacer más, pero aquí estoy. ujú, Es importante. Y es importante que la relación sea franca y que la comunicación sea franca y honesta, porque existe además el miedo, por ejemplo, a hablar de la muerte. Y le pasa mucho a muchas personas que no lo hablan durante el proceso, y familias incluso que se reúnen a hablar de, eventualmente, ante una agonía, se ponen a hablar de eventos funerarios y nadie menciona la palabra muerte. Y tú los ves y su dinámica es: entonces, cuando fulano no esté, cuando fulano se vaya, ujú, entonces, cuando fulano ya haya pasado, o cuando haya pasado lo que tenga que pasar. mm, Y nos ocurre en familia, hablando de funeraria, con un paciente agonizante, decir: cuando fulano se muera, cuando mi ser que amo se muera, porque la ujú. muerte es una palabra a la que le tenemos mucho miedo. Sobre Es- todo, y esos miedos llegan con mucha fuerza para el momento de la agonía, que es Dios mío, otro tema importante que vamos a tocar. muy bien. Y ahí en ese proceso, ¿cuántas cosas nos callamos? ¿Cuántos sufrimientos hay? Yo creo que en tu experiencia, y yo creo que muchos hemos notado que son esas familias donde aparentemente nada está pasando, pero todo está pasando. Pero nadie habla, nadie lo propone, nadie lo dice, nadie lo aborda. Bien, pero ¿qué ¿Sí? pasaría si nos atreviéramos? Porque es que ahí estamos yendo en contra de la cultura. A nosotros nos enseñaron desde chiquitos. No se habla de política, no se habla de religión y no me acuerdo cuál es la otra, pero y no se habla sobre la muerte, ¿vale? Y sobre todo hoy en día que cuando estamos mal, muchas veces somos mal vistos. Entonces no hables de la muerte, piensa en lo potenciador, piensa en todo aquello que te conviene, pero hay realidades, Juan, que como tú muy bien lo planteas, es importante hablarlo. De hecho, yo creo que cuando tú haces esas intervenciones, ¿cuántas personas te han dicho, hablamos por fin de la muerte y descansé? Sí, y hay ejercicios muy interesantes, Tomás, porque lo más temible de la muerte es que, como no tenemos absolutamente ningún control, Mm, entonces definitivamente no queremos hablar sobre ella. Y parte del ejercicio que se hace con las familias de pacientes terminales tiene mucho que ver con confrontar a cada uno con su propia muerte. El miedo a la muerte no es a la muerte del otro. El miedo que tenemos a la muerte cuando tenemos a alguien cerca es el miedo a la muerte propia. Entonces, parte del ejercicio consiste en reunir a las familias, y me ha pasado nuevamente en hospitales o incluso en las casas cuando he tenido la oportunidad, y que para mí es el estado óptimo de un paciente terminal. Los pongo a hacer el ejercicio. Busque dentro de su familia, dentro de sus amigos, dentro de su círculo, o incluso aquí mismo entre ustedes, y hablen sobre su propia muerte. Determinen sus decisiones póstumas, expresen sus opiniones, póngase en el lugar de aquel que está en la cama y que está agonizando, y piense cómo le gustaría que su familia estuviera a su lado. ¿Qué palabras quiere usted escuchar de esa persona que tiene al lado? Y haga un intercambio mental de papeles con el paciente. Póngase en el lugar de él y dígale lo que usted quisiera escuchar. Juan, o sea, te escucho hablar y te lo juro, a mí se me está poniendo la piel chinita. En este momento se me Es paran todos una los reacción muy pelitos. normal. Claro, porque es que mira, mira el encuadre tan bonito que nos estás haciendo. Cuando nosotros tenemos un ser querido en nuestra casa,
Bien, nos estamos reflejando en él. Yo nunca lo había visto desde esa perspectiva, que es justamente el no lo hablamos, claro, porque tenemos la persona al frente y pensamos que guardar silencio es la mejor alternativa, ¿vale? Pero eso empieza como una olla a presión, 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 donde muchos incluso hasta terminan enfermos. Pero nos estás dando un dato adicional y es que para nosotros es difícil hablar de la muerte porque nos estamos viendo reflejados en esas personas y nos damos cuenta que nuestra vida también es finita. Sí. Nos estamos dando cuenta, como tú lo dijiste al principio y que la verdad pasé muy por encima, que todos somos enfermos terminales. Sí, de alguna manera. Uh-huh. Muy Pero bien. lo importante yo creo que es estar ahí y aportar desde el amor, desde lo que tengas como amor. Hay cosas que no deberían hacerse. Por ejemplo, llenar de falsas esperanzas a un paciente que ya está en un estado preagónico. ¿Qué tanto te gustaría a ti en medio de pronto una dificultad respiratoria, de un dolor o de una, o definitivamente desde el conocimiento propio de cada paciente, que ya todo se va a acabar a que llegue una persona a decirte, luche, dele duro, vamos con esto, lo vamos a sacar adelante? No es sano, no es bonito, es lo que usted quisiera escuchar. Si no es lo que usted quisiera escuchar, entonces no lo diga. No es necesario rellenar silencios con palabras que no aportan. Es mucho más importante para el paciente terminal que usted lo mire a los ojos aunque no diga nada, que usted le hable de forma pausada, que le dé la mano. Los pacientes terminales no contagian ser terminal. Uh-huh. Ámelo, demuéstrenle afecto, entréguenle lo que le entreguen cuando sea usted quien esté el que esté en esa cama. Uh-huh. Eso es mucho más importante. Miren, y aquí varias cosas. Las personas que están conectadas, yo no sé si es que en este momento están terminando de hacer la comida, yo no sé si es que están haciendo algún jueguito en el celular, pero están calladitos. Y ya empezaron a soltar las preguntas, Juan. Pero esas preguntas las vamos a responder al final. O sea, vaya mandando las preguntas. Porque por mí, en este momento tengo la piel chinita, de verdad, es en serio, porque me estoy acordando de situaciones que les quiero compartir. Juan ha asistido a varios procesos puntualmente en mi familia, y justamente por eso lo tengo para ustedes el día de hoy, y nos pone ejercicios que son bien interesantes. Pregúntele a la persona, a su ser querido, en este caso a mi suegra o a mi mamá, pregúntele si quiere que la resuciten. Ustedes saben qué es preguntarle eso, pero cuando se lo preguntas y ya luego el médico viene y te pregunta a ti, ¿usted quiere que su ser querido lo resuciten? Lo que pasa es absolutamente liberador. O sea, perdónenme que me ponga como ejemplo, pero es absolutamente liberador porque con total conciencia le puedes decir al médico, no, esta persona no quiere que la resucite. Pregúntele cómo quiere que sea, si quiere, y no sé si me salgo mucho del tema, Juan, si quiere ser enterrado o si quiere ser cremado. Míreme el tamaño de las preguntas. Y sí, es difícil hacerlas, pero después de que la persona te dice, mira, yo no quiero cremación, yo soy una persona que le gusta todo a la antigua, yo quiero ser enterrado. Cuando ya en la funeraria a ti te preguntan, ¿qué quieren? ¿Cremación o quieren entierro? Y tú con total tranquilidad y tú con total paz le puedes decir a esa persona representante de la funeraria, mi mamá, mi ser querido, quería que fuera en tierra, que no fuera cremado. Esas conversaciones incómodas, Juan, que nos estás presentando, bien, que aparentemente son incómodas o que en sociedad no las vemos bien, porque yo creo que va por ahí, son las conversaciones. Qué pena, Juan, aquí te estoy haciendo catarsis, qué pena. Y yo no soy el protagonista, los protagonistas son las personas. Está bien, de eso se trata. Yo creo que eso es momento vital. Bien. Y momento vital también es para ti. Gracias, Juan. Ese ser me conoce mucho.
esas preguntas que socialmente son tan difíciles que no nos atrevemos a hacer, son las que permiten dos cosas. Uno, que esa persona pueda expresar su dolor. Hace algún tiempo escuchaba una experiencia de una persona que estaba en etapa terminal, no sé si alguna vez te la referí, y hablando con esa persona decía, esto de estarse muriendo es tan aburridor. Y entonces alguien le preguntó, ¿por qué? Porque todo mundo cuchichea, todo mundo habla, pero nadie habla conmigo. Y ¿Sí? tienen toda la razón. De hecho, esa persona me relataba una cosa para que lo sepas y es, mire, habían de toda la familia, había un hijo y ese hijo era el que iba y le contaba todos los problemas y los demás hermanos se ponían iracundos. Pero ¿cómo es posible mi papá en esta situación, esto tan terrible? Y esta persona relataba, mire, de todos mis hijos en este momento, al que más estoy queriendo es al que viene y me cuenta todos los problemas, porque me hace sentir vivo, Claro. porque me está haciendo sentir vivo. Y si me preguntan lo que me está ocurriendo, les puedo decir, les puedo responder, tengo la oportunidad de opinar. ¿Y cuántas Sí. veces nosotros le retiramos ese derecho a la persona que está transitando por la etapa final de su vida? Juan, no sé si me salí mucho de la conferencia, pero no podía dejar de decirlo. No, y es que es importante, Tomás, porque de hecho el evento de que sea un paciente terminal, a lo único que nos ve abocados es a que definitivamente es muy probable que esa persona sea la primera que falte dentro de nosotros, pero no hace parte de nada de la vida extraordinaria. Wow. Es extraordinario porque serán nuestros últimos momentos, pero en realidad así debería vivirse la vida siempre. Así deberíamos estar siempre. Es que los problemas no se van a acabar después de que esa persona se muera. Uh-huh. De hecho, algunos problemas se podrían resolver después de que esa persona se muera. Pero el problema no es esa persona. El problema somos nosotros frente a la situación de él. El problema es cómo estamos asumiendo nosotros y cómo estamos ayudando a ese paciente a que sus últimos momentos de vida sean realmente vivos, sean realmente en un ambiente de amor. Y amor son muchas cosas. Y el amor se manifiesta de mil maneras. El amor se manifiesta con compasión, con comunicación, con comprensión, con afecto, con apoyo. Y eso debería suceder toda la vida. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos la bendición de tener un paciente terminal en la casa y tenemos la oportunidad de estar con él durante todo el tiempo. ¿Y qué tal si los terminales fuéramos nosotros? ¿Y qué tal si los que nos morimos primero somos nosotros? Les dejo esta inquietud. No, les Para dejo, no. Yo creo que nos la estás dejando a todos y sobre todo por una cosa, Juan. Algo que me gusta mucho cuando hablo contigo de estos temas es que tú relatas las situaciones. O sea, para muchas personas lo que estamos hablando es muy duro, pero fíjense lo rico, lo sabroso que es poderlo hablar como algo natural. Alguien hace algún tiempo decía, visitábamos un cementerio y decía, qué cosa tan rara, la gente no ha perdido la costumbre de morirse. ¿Sí? Y si vamos a ver la situación, la realidad es que todos los días alguien se está yendo del mundo. Claro, cuando se va de mi mundo, eso es lo raro. ¿Estamos? Pero Exacto. lo natural, miren el encuadre tan bonito que le da Juan, es justamente que la muerte es algo natural sobre lo cual se puede hablar. ¿Bien? Algo sobre lo cual se puede discutir, algo sobre lo cual se puede hablar con esa persona que se va a ir. Me encanta, Juan, y yo creo que este es uno de los grandes regalos que nos estás dando el día de hoy. Bien, ahora, eso me está invitando también a reflexionar acerca de mi vida, ¿no? Y es cómo la estoy viviendo. Todos los días puedo dar amor, o sea, es finalmente entender que la muerte como tal hace parte del camino y que podemos hablar de ella. Claro que sí. Ha sido muy, muy bonito mi experiencia. Muchas personas
sienten como muy difícil los eventos que yo he tenido que desarrollar profesionalmente y más que profesionalmente, vocacionalmente, respecto de los pacientes con quienes he hablado directamente del evento de la muerte. Te cuento, en lo personal no soy muy afecto a los actos funerarios, no me gustan mucho, pero en algunas ocasiones me he sentido comprometido, no social, sino emocionalmente, a acompañar en los eventos funerarios a familias de pacientes que han pasado por mi lado, y es muy diferente la sensación, y no es solamente energética, la sensación cuando a un paciente se le negó la posibilidad de hablar del tema, que cuando un paciente tuvo la oportunidad de decir directamente, me voy a morir. Y cuando los pacientes saben quién soy, de qué se trata mi visita, te digo de forma simpática, me dicen que soy el ángel de la muerte, otros que soy el carroñero, porque cuando yo llego es porque ya se van a morir, y que definitivamente yo les ayudo a dar el paso. Yo pienso que no es que les ayude a dar el paso, los ayudo a desligarse, porque la muerte no se puede retrasar, pero sí puede ser menos dolorosa de lo que ya es. Sí es cierto que las familias anclan a las personas, sí es cierto que los afectos anclan a las personas y vuelve mucho más difícil el evento para el paciente terminal tener que dar el paso con un ancla emocional pegada de los pies por su familia que no lo quiere dejar ir, que no quiere que se vaya o que no ha liberado suficientemente sus culpas o sus gratitudes. Y para dar ese paso con un ancla detrás va a ser mucho más complicado, y eso también complica el duelo de quienes quedan, porque saben después y lo reconocen, pude haberlo hecho mejor. Mientras los pacientes que libremente hablaron de su evento me han preguntado, y muchas veces me pasó y me seguirá pasando si Dios quiere, que los pacientes me pregunten con frecuencia, ¿qué voy a sentir cuando me vaya a morir? ¿Cómo voy a saber que me voy a morir? ¿Cómo se siente entrar en agonía? ¿Qué va a pasar? Y esos pacientes viven su proceso de enfermedad de una forma mucho más tranquila. Y si la familia permite que el canal de comunicación entre el paciente y el terapeuta sea abierto tanto como con ellos, las cosas se vuelven muchísimo más fáciles y todo empieza a ser mucho más natural. Porque la muerte, aunque ahora vemos muchos otros tipos de muerte gracias a la guerra, la violencia de la comunicación que hace que nos enteremos de ella, la muerte se ha vuelto un tabú muy grande, por más que haya gente estudiándola y gente tratando de ayudar. Ya el abuelito no se muere en medio del amor como hace 30 o 50 años en su casa, sino que ya el abuelito se tiene que morir rodeado de aparatos, de tecnología, de mil razones que nos sirven para sobrevivir, pero que definitivamente no ofrecen la calidad de vida que todos quisiéramos tener todo el tiempo. Y las agonías dejan de ser agonías. Y la agonía es un proceso importante y hay que vivirlo y hay que pasarlo. Y es definitivamente muy importante para prepararnos. Porque cuando esas agonías se acortan o se alargan o se enmascaran, entonces la familia no se prepara para que definitivamente ese paciente pueda dar el paso. Y con falsas esperanzas seguimos anclándolo a la vida. Te vas a mejorar, como me da tanto miedo asumir ese proceso. Entonces, sí, te vas a mejorar mientras haya vida y esperanza, y empezamos a mandar todos esos mensajes que lo único que están haciendo es quizás dificultar o hacer que la persona se aferre a la vida de una manera que no es sana. Es lo que te estoy entendiendo, Juan, ¿es así? Exacto. Y empiezas a tratar de no querer dejar que el lazo se rompa sin entender una cosa que es importante. Juan, te nos fuiste sin entender una cosa que, ¿qué? Perdónanos. Entender una cosa que me parece que es una frase que debería permanecer para el programa,
y es que el acto más íntimo de toda la vida es la muerte. Tú para morirte no necesitas absolutamente a nadie a tu lado. Para morirte necesitas únicamente de ti mismo y de Dios. Hacer conciencia de lo que viene, de lo que está más allá, de lo que estás reconociendo como nueva vida o como final de esta. Pero tú para ese momento solo necesitas a Dios. Mira que para nacer necesitas a tu mamá. Mira que para todo en la vida vas a necesitar otras personas. Wow. Bien sea para compartir lo que tienes o lo que eres, o para recibir de ellos lo mismo. Pero para morirte tú solamente te necesitas a ti mismo y a Dios, porque vas a volver a tu esencia. La muerte, desde muchos puntos de vista, desde la filosofía, desde la religión, desde la antropología, la biología y la sociología, es un fin. Es un fin, definitivamente. Y para ese fin volvemos a hacer un punto. Volvemos sobre nosotros. Solo nos necesitamos nosotros. Y nuestras personas, las personas que están a nuestro alrededor, no quieren dejarnos solos. Y tal vez es el principal miedo a la muerte, el miedo a la soledad del otro, más que la soledad que nos deja, porque finalmente nosotros quedamos rodeados de algunas otras personas, por significantes y por importantes que seamos en la vida de estos. El miedo que tenemos es a la soledad del otro, a no poder acompañarlo. Y desaprovechamos la oportunidad de acompañarlo de una forma productiva. Juan, antes de entrar, porque aquí ya me están escribiendo por WhatsApp, me están escribiendo por las redes sociales, yo quisiera, no sé si regalarte o que nos regales, no sé cómo plantearlo. Esta mañana hablábamos, recordemos el planteamiento que nos hace Juan. Este es el momento de la muerte, ¿vale? Hay un proceso antes de la muerte, cuando a la persona le dicen la enfermedad es incurable. ¿Estamos? Aquí hay unas etapas. Está la muerte y para las personas que quedamos están los procesos de duelo, que es lo que deviene después de la muerte. Como Juan nos lo dice, muchas veces lo anticipamos. Entonces aquí voy a hacer una moción de orden para mí mismo y para las personas que nos van a hacer las preguntas. Sí. El día de hoy vamos a hablar hasta la muerte. ¿Estamos? Sí. En septiembre vamos a tener una invitada que es Viviana Henao. Viviana Henao es una mujer que ha trabajado mucho el proceso de duelo. Entonces, para las personas que tengan dudas sobre lo que ocurre con nosotros después de la muerte, lo que es el proceso de duelo, denos una esperita, porque vamos a hablar acerca de duelo, porque vamos a preguntar cómo sanar todo lo que no pudimos hacer. Pero en este momento estamos hablando con Juan de esa oportunidad maravillosa y quiero resaltar esa palabra, de acuerdo a lo que nos dice Juan. Antes de esa experiencia íntima hay un proceso entre que la persona le dicen tienes una enfermedad terminal a que se muera. ¿Estamos? Juan nos está hablando de ese proceso. Juan, mi moción de orden es la siguiente, para que las personas que nos están viendo sepan a qué se enfrentan. Entre que determinan ese dictamen, un médico dictamina que ya la vida se va a acabar, que ya el proceso no tiene reversa. ¿Cuáles son las etapas que vive un enfermo terminal antes de la muerte, incluida la muerte, porque ya nos estás hablando y nunca lo había visto así, es que es una experiencia absolutamente íntima? ¿Cuáles son esas etapas que se viven y qué podemos hacer o qué debemos comprender en cada una de ellas como para hacer un recuento? Y si estás de acuerdo, ahí arrancamos a responder las preguntas muy rápidamente, ¿te parece? Y las personas que nos están viendo, vayan planteando las preguntas en su red social favorita o si quiere, le recuerdo, tenemos el celular 300-651-7553. Juan, ¿cuáles son las etapas que se viven? Desde el momento que me dicen, ya la vida va a tener un fin pronto, y la muerte incluida la muerte. ¿Cuáles son esas etapas? Ya hablamos entonces de todo ese proceso de preparación con el paciente terminal. Sí. Vamos a llegar de la agonía. ¿Qué es la agonía? La agonía es, técnicamente, la experiencia de tiempo
no superior a 5 días previa a la muerte, donde se acentúan todos los signos y síntomas de la enfermedad, donde empiezan a decaer todas las funciones vitales. Ahí ya se determina que hay una agonía. También tiene momentos. Los momentos más importantes tienen que ver con la conciencia. Básicamente es fisiológico. ¿Qué pasa? Se reduce la respiración. Al reducirse la respiración baja la oxigenación. Bajando la oxigenación se pierde un poquito el nivel de conciencia y ya el paciente es menos, está menos presente. Ya el paciente participa menos. Ya el paciente está abocado a esos miedos que siendo terminal tenía, y ahí es donde se pone a prueba la casta, el honor y la dignidad de quienes, siendo pacientes terminales, le ofrecieron la seguridad de que no lo iban a abandonar. Aunque tenga miedo, el paciente no necesita y no quiere y no puede quedarse solo en ese momento. Okay. Es cuando el paciente se vuelve más pálido, se vuelve lívido, se relaja, su expresión pierde la capacidad mímica. Cuando no sé, en Antioquia decimos cuando el paciente se desencaja porque pierde fuerza. Ahí es cuando vienen las preguntas importantes. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita un paciente agonizante? Un paciente agonizante necesita exactamente lo mismo, compañía. Eso es lo que necesita, compañía. Hay muchos eventos físicos y fisiológicos que los equipos clínicos, los equipos médicos, los equipos terapéuticos pueden suplir, pero hay otros que únicamente la familia desde el amor puede suplir. Es cierto que puede haber momentos de conciencia y que el paciente puede eventualmente despertar pidiendo algo de comida, porque para las familias, y se los expliqué ahora por antropología, es muy importante que el clan coma. Esta persona quiere comer y ya me dijo quiero una gelatina, y cuando le llevamos la gelatina ya no la quiso, y ya no, al momento nos pidió un café y se lo llevamos y ya tampoco lo quiso. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que esa persona en ese momento lo que menos necesita es comer, porque todo su organismo está tratando de compensarse, porque es una función biológica no dejar que nos muramos, y es una función neurológica tratar de mantenernos vivos. Estamos ocupados en otras cosas, en aquellas que el cerebro todavía puede controlar, que sí podamos respirar, que nuestro organismo autónomamente esté funcionando. Y la familia está preocupada porque coma o porque no, y eso es amor. Y eso hace parte de la vida. Y esas 10 tacitas con 10 alimentos diferentes que hay al lado de la cama y que no comió y que nos representan dolor como familia, en realidad lo que representan es amor. Wow. Lo que necesita el paciente en ese momento es compañía. Debido a la confusión mental que se puede presentar, porque es muy normal, entonces ese paciente puede eventualmente estar alterado en sus emociones y manifestar iras, y manifestar enojos, o no querer que lo toquen porque se siente agredido. Y eso es un evento tan neurológico que cualquier persona que tenga el conocimiento lo va a ver como algo normal, pero para las familias eso resulta ser muy emotivo. Pero eso únicamente hace parte del proceso fisiológico, porque ahí sí vamos a hablar casi que exclusivamente para el paciente de eventos físicos, pero para la familia de eventos muy emocionales. Porque lo último que tuvo este señor conmigo, que era mi papá, fue que me dijo una palabra de las que nunca decía porque lo toqué. Resulta que esta persona, este papá, tuvo un momento de inconsciencia porque está sufriendo anoxias cerebrales, porque no sabe que quien lo está tocando es su hija o no lo reconoce, piensa que
Y ese es el último recuerdo que se quieren llevar. Y a lo que va este programa, pienso yo, es partiendo del hecho de que todos somos, entre comillas, pacientes terminales, porque en algún momento nos vamos a morir, esos momenticos de inconsciencia también suceden al final de la vida. Y son los mismos momentos de inconsciencia que tenemos en nuestras relaciones familiares normales. Dios mío. Y otra vez me estás dejando de una sola pieza. Yo creo que a más de uno. Y me vas a corregir en algo, es resignificar ese proceso, Juan. Porque ¿Sí? siempre escuchamos, y le traje el cafecito y ni el cafecito se tomó, y le traje la gelatinita y ni la gelatinita se la comió. Y empezamos a hacer todo un recuento, ¿bien? Porque ahí estás haciendo un paralelo que me parece muy interesante. Hay un proceso natural del que se va, ¿estamos? Pero hay un Sí. proceso emocional para las personas que están haciendo esa presencia. Entonces, ¿qué pasa si en vez de pensar, teniendo en cuenta que es un proceso fisiológico y natural, en vez de pensar en lo que él dejó de comer, en esa palabra que soltó, en esa reacción involuntaria, yo me empiezo a centrar simplemente en que estoy presente, en que estoy ahí. Y Desde, empiezo a resignificar todo lo que está ocurriendo. claro, y es que puedes estar ahí desde el silencio, desde la oración, desde la compañía, desde la oratoria, desde la comunicación. Es solamente estar ahí. ¿Por qué? Para que no desaproveches esos poquitos momentos de conciencia real, que cada vez van a ser menos, que no van a durar más de 5, a lo máximo 7 días. Entonces aprovéchalos, Okay. advirtiéndoles algo, porque es muy común. Y es cuando el paciente está en franca agonía, en agonía, que es un pedacito de la agonía, es la franca agonía, que es casi que la última hora de vida. Todas las personas quieren estar con ese paciente en ese momento. Y dejan de vivir sus vidas y dejan de sufrir sus sufrimientos y dejan de preocuparse por sus preocupaciones, por estar ahí. Y resulta que el paciente, en cualquier momento que todos se voltearon, se murió. Y dicen, es que así no era. Y resulta que es que así sí era. Fuimos todos los que estábamos ahí alrededor, que lo azogamos. Exacto. Sí. Y vienen un montón de eventos después, eso ya lo tratarás en tu programa de septiembre, en el duelo por la muerte, y es cuando vienen todos los parientes y dicen, es que yo estuve con él hasta el último momento y me volteé y se murió. Y pasa mucho, porque el momento sí está determinado, y yo digo que es de origen místico, que el momento de la muerte está determinado. Ok, Juan. Juan, ¿respondemos preguntas? Respondamos preguntas, bienvenidos todos. Respondamos. A ver, ya nos pusiste el pelo chinito a todos nosotros, entonces ahora te vamos a poner el pelo chinito a ti. Dios mío. Muy bien, entonces empiezan a mandar sus preguntas. Tenemos en este momento, hoy nos vamos a demorar un poco en el programa, pero yo estoy seguro que si usted está ahí es porque el tema le interesa. Así de fácil. Nos pregunta, aquí voy a conservar el nombre, una persona que nos dice, yo tengo una sobrina que está en una situación de enfermedad terminal, Sí. ¿vale? Ahí nos plantean dos preguntas. Uno, ¿cómo mantengo la paz si sé que los familiares de ella no tienen buenos comportamientos con la niña? La tratan duro, se desesperan, es difícil para ellos lidiar con esa enfermedad terminal. Ella es la tía. ¿Ella qué puede hacer ahí? Muy rápidamente. Muy rápidamente. Es que hay expresiones de amor que son para todo el mundo, pero hay expresiones de amor que son muy individuales y hay expresiones de amor que pueden parecer muy fuertes. Yo básicamente expresaría mi amor como tío de todas las formas posibles, sin tener que pelear con la forma de amor de sus papás, que tal vez no sea la ideal para ella, pero es la que a esa persona, a la que a esa niña le tocó.
Fuerte. No voy a preguntar más. Es comprender que la forma de amar de esos padres, de esos familiares cercanos, es distinta a la mía. Exacto, Bien. Y acompaño desde mi forma, así ellos tengan una forma distinta a la mía. exactamente. Wow. Porque de eso se Bien. trata. Muy bien. Alexander Heredia nos pregunta, ¿cómo incluir a los niños o menores de edad en estos procesos? ¿Qué se hace con los niños, Juan? Bueno, es un tema de educación y es un tema de cultura, Ujú. pero es muy importante que si el plan se ha elaborado bien y si la familia está toda abierta a la comunicación, los niños no tengan que ser excluidos de ese tema, porque de hecho a lo que los niños en este momento están acostumbrados es, y se ve en los videojuegos y en las películas, es a las muertes por violencia y a las muertes acompañadas de dolor. Entonces hay que incluir a los niños con palabras certeras, con Ujú. palabras reales. Te nos fuiste, Juan. Te nos Hola. fuiste un momentico. Con palabras certeras, te escuchamos hasta ahí. Sí, con palabras certeras, porque los niños están acostumbrados a ver la muerte a través de la pantalla, pero no los estamos acostumbrando dentro de la familia, a ver la muerte desde los papás. Hay que hablar de la muerte y hay que explicarla como un evento natural. No tiene que ser siempre un evento dramático como lo que ellos ven en televisión, en internet, en los videojuegos, en las películas. Ujú. Básicamente, hay que hablar con ellos sinceramente y desde el amor. Procurar que los niños expresen sus emociones frente a ese paciente terminal. Qué bonito. Y nos devolvemos al primer elemento que nos diste, la comunicación abierta. Sí, Ahí nos devolvimos. Incluso, mira, aquí John Rodríguez nos está haciendo una pregunta y John, yo creo que aquí hay dos respuestas. Él nos pregunta, ¿qué hacer cuando sientes que quedaron tantas cosas por decir y por demostrar? Yo creo que aquí tenemos dos partes. Uno, esto ya hace parte de los procesos de duelo después de que la persona se ha ido. sí, ¿Estamos? sí. Bien. Pero, ¿qué le podemos responder un poquito a John antes de ese programa que vamos a tener de duelos? Me quedaron muchas cosas por decir, por demostrar. ¿Qué se hace ahí? Bueno, parte del duelo tiene que ver con la aceptación de que el otro no va a regresar. Ujú. Pero eso no quiere decir que el otro no está, porque Ok. para eso se preparan los duelos, para que el otro esté ahí conmigo, desde otra dimensión, desde otra alternativa existencial. Ujú. No importa cuál es tu religión, John se llama, Sí, John no Rodríguez. importa cuál es tu religión, John, lo importante es que mantengas el ideal de lo que hubieras querido lograr con esa persona haciendo o diciendo lo que no dijiste, que te mantengas ahí, porque casi que absolutamente seguro esa persona sabe qué es lo que no se llevó y que ahora tiene la oportunidad de entregarle de otra manera. Ok. Es decir, sigue estando con nosotros. Y aquí voy a meter un poquito la cucharada porque muchas personas dirán, bueno, ¿y si yo no creo en la reencarnación? Está la memoria de la persona. Exactamente, O sea, exactamente. es muy cómico en consulta porque tenemos las versiones tanto para la persona religiosa, la que no es religiosa, la que cree en la reencarnación o cree en la reencarnación. Esa presencia de esa memoria de que esa persona estuvo en tu vida está presente. ¿Qué vas a hacer con esa memoria? ¿Coincidimos? Sí, coincidimos absolutamente, Bien, porque eso es honor, eso es honor, eso es honrar la memoria del otro. bien. Y aquí hay, y me vas a perdonar, pero creo que aquí también hay un elemento y es, decíamos que está la muerte, desde que determinan que el enfermo es terminal, luego está el duelo, Sí, pero yo creo que también hay una invitación y es a cuidar las relaciones antes de que a un familiar le determinen que es enfermo terminal. O
sea, porque es que lo que se vive después de la enfermedad, después de la muerte, puede ser tortuoso. Entonces es también una invitación a cuidar nuestras relaciones. Y si la persona no está físicamente, está su memoria. Y si crees que existe la vida después de la vida, pues entonces esa persona también está contigo y también puede resarcir muchísimas cosas. Claro, es que de hecho el significado del programa y de muchos de tus programas en Momento Vital tiene que ver con cómo se está viviendo el día a día. Nuevamente, tenemos la oportunidad en este momento de hacerlo con un paciente terminal. Y si no lo hicimos porque no nos nació en ese momento, no importa, no importa, porque parte de la vivencia tiene que ver con la ausencia. Cuando esa persona no está, no tendremos a quién decirle. Si esa persona no está físicamente, se conserva lo mejor de esa persona, que es la Sí, memoria. señor. Creo Sí, que nos fue bien en la respuesta con John. nos fue muy bien en la respuesta, pero muy bien, Juan, y muchísimas gracias. Acá tengo otra. Soy religiosa, trabajo acompañando espiritualmente a un niño de 14 años. Él está en etapa terminal, pero su padre está ausente, casi nunca ha estado. ¿Qué recomendarías, Juan, en este caso, donde ya es un niño de 14 años? Ya no es el niño asistiendo a la partida de un ser querido. Es que estamos hablando ya de un niño de 14 años que está en esa vivencia, su padre no lo visita, al parecer no hay una red de apoyo muy grande. ¿Qué le podemos decir a esa religiosa que está acompañando a ese niño de 14 años? Primero, le tenemos que agradecer por hacer esa red de apoyo. Segundo, Ujú, felicitarla porque no es un trabajo fácil. ujú, Y tercero, no cambia en nada eh, el contexto en el que puse todos los argumentos anteriores, porque lo que ese niño necesita en ese momento es que ella esté ahí ofreciéndole lo que el paciente necesita, que es seguridad de que no lo va a dejar en sus últimos momentos, pertenencia para que le ayude a elaborar su propio proceso y que él haga parte de él, y amor, definitivamente, porque para estar con alguien en esos últimos momentos, además de la compasión, tiene que haber amor, y no solo amor por ese paciente, sino amor por lo que está haciendo. Entonces, a ella la felicitamos y le damos las gracias en nombre de esa persona que se va a ir. Incluso, y también le agradecemos lo siguiente, porque yo creo, Juan, que esto nos sirve para hablar de un tema. Ocurre lo mismo cuando estoy yo y no están mis hermanos. Cuando está la mamá, pero no está el papá. Es esa persona que está, es esa persona que permanece al lado de esa persona que se está yendo. Algunos dirán al que le tocó, no, a la persona que le correspondió asistir a ese proceso y manifestar esa presencia frente a la ausencia de la persona que no está. ¿Me equivoco? No, no te equivocas. No te equivocas, es absolutamente cierto. Es estar ahí siendo tú. No estás Ujú. compensando a nadie. Metiéndole un poquito más de argumento a la respuesta anterior, a lo de la hermana, ella no va a llegar a compensar ni al papá ni a la mamá de ese menor. Ujú. Ella es el ángel que ese menor necesita en ese momento para morirse. Uy, qué lindo. Mire, yo también lloro. Muy bien, nos pregunta por acá Cindy Moyano, sugerencias, ¿qué sugerencias tienes, Juan, para una pareja que se enfrenta a este proceso cuando estos se afectan con el suceso de la muerte del mismo familiar? Es decir, ¿cómo abordar el tema en pareja? Es decir, hay un familiar que está falleciendo. Aquí me quedan dos dudas, si es cuando mi pareja se va o cuando como pareja estamos asistiendo a un familiar que se va. Yo creo que ahí podrían haber dos posibilidades. Discúlpame, Tomás. Repítemela porque me quedó Somos algo de... pareja, ¿Sí? somos pareja, ¿sí? Ok. ¿Qué pasa cuando un familiar, no sé, puede ser mi papá, la mamá de uno de los dos, se va, está en ese proceso de transición? ¿Cómo vivirlo bien en pareja? Y yo creo que aquí hay un componente y es que es un proceso fuerte cuando estamos en pareja.
Sí, claro. Aquí me lo acaba de aclarar. Cuando en pareja estamos asistiendo a un familiar, ¿cómo manejar bien ese proceso que estamos viviendo con un familiar en pareja? Mm, Me siento muy honrado que quienes nos estén viendo sean personas que están viviendo el proceso y que se interesan en vivirlo, y en tratar de hacerlo bien. A Sí. ellos también hay que felicitarlos, como la anterior consultante. ¿Por qué? Porque vivirlo en pareja es recibir apoyo adicional. Ujú. El duelo lo están viviendo entre los dos y se están apoyando de esta manera para poder ofrecer un poquito más y mejor. Inevitablemente todos los miembros de un equipo terapéutico y todos los miembros de una familia doliente van a caerse en algún momento. ¿Qué tan bueno para ellos? Y hay que decirles que son unos suertudos, que en medio de un momento de tanto dolor, como es que a alguien se les vaya a morir, tengan el hombro del otro para apoyarse. No importa, los dos se caen, cada uno llora sobre el hombro del otro. Para Sí. eso son pareja. Y Y aquí, mantengan los canales de comunicación abiertos. eso te iba a decir, porque muchas veces la partida de un ser querido, al ser un cambio, y los cambios son, es decir, la persona vivía en su casa, por ejemplo, y ahora lo tenemos que vivir en nuestra casa. Eso es un cambio fuerte. O el familiar sigue viviendo en su casa y mi esposo o mi esposa tiene o decide ir a acompañarlo, entonces va a dejar la casa sola porque yo estoy con los niños, estoy haciendo supuestos. El saber afrontar o entender que lo que se está presentando es un cambio. Y me encanta el encuadre que tú haces y entender que tenemos la fortuna de estar con otro, que no lo estamos viviendo solos. Sí, Qué claro, bonito. y que dentro de las etapas del duelo, de las que hablamos al principio del programa, es muy normal que de pronto casi nunca coincidan, porque uno podrá estar viviendo en negación mientras el otro está en negociación y puede haber diferencias y eso definitivamente en un momento tan mm, traumático puede generar dentro de la pareja roces importantes, pero más que roces importantes son oportunidades importantes de conocerse en momentos de crisis. Ujú. Juan, y una pregunta, una última pregunta que me están haciendo y es, ¿qué hacer? Me la están planteando por WhatsApp. ¿Qué hacer cuando, como para que ya finalicemos, qué hacer cuando el que está acompañando pareciera que se está yendo con el enfermo terminal? Bueno, creo que es un tema muy extenso. Ujú. Uh, Está, de hecho, dentro de la psicología existen capítulos especiales al respecto. Dentro de la psiquiatría misma también existen capítulos especiales sobre el síndrome del cuidador, Ujú. eh, que es la persona que está acompañando al enfermo y eventualmente se identifica tanto con lo que está viviendo, o quiere compensar de alguna manera esa pérdida que se va a hacer, casi que negociando su propia existencia a cambio de la presencia del otro. Mm. Es un tema complejo. No creo que podamos elaborarlo desde aquí, pero lo que sí puedo decir es que esa persona necesita tanto apoyo como el paciente terminal mismo, entre Bien. otras cosas, porque esa persona puede estar sintiéndose como un paciente terminal. Ok. Y sobre todo, Juan, y me dirás si sí o si no, ahí es donde es importante reconocer que esa es una señal de alerta y que probablemente esa persona que está acompañando requiere una intervención profesional o requiere que, como tú lo dices, que alguien lo asista para que entienda que son dos procesos distintos. Uno, Claro el que de sí, la persona que está yendo y sí, otro, su vida como ser independiente. estamos totalmente de acuerdo. Pues Juan, una y mil gracias porque yo creo que como lo planteaste, de este tema casi no hablamos y es un tema tabú, ¿bien? Y yo estoy seguro que más de una de las personas que nos está viendo va a aprovechar la información que nos entregaste. Y aquí hay una invitación para todos los que nos están viendo. Les queremos, particularmente yo les quiero pedir un favor, compartan esta información en sus redes sociales, no se queden con ella.
Usted no sabe a quién este programa, todo lo que tan generosamente nos ha compartido Juan, usted no sabe a quién le puede convenir, a quién le puede llegar, a quién le puede facilitar la vida. Bien, entonces, Juan, mil y mil y mil gracias. Para cerrar, haces procesos terapéuticos de acompañamiento para familiares y enfermos terminales. Claro que sí. Claro que ¿Dónde sí. te puedo localizar? Me pueden localizar por medio del WhatsApp 300-784-9828 o en redes sociales como Sala de Masajes Juan Mejía. Bien. Aquí hay dato. Juan trabaja en la vida y en procesos de partida. Y decirlo porque conozco tu trabajo, tanto con familias como en un proceso donde usted quiera entender lo que le pasa en la vida. Muchas veces ese proceso que Juan hace con las manos le puede sanar el alma. Entonces, Juan, estoy más que seguro buscando una y mil gracias, de verdad, por habernos acompañado el Tomás, día de hoy. muchas gracias a ustedes. Juan, y tengo una invitación. En 8 días vamos a estar con José Ricardo Martínez, un Calea, José Ricardo, que nos va a hablar muchísimo, ¿bien? Que son justamente las relaciones tóxicas. Entonces, en 8 días, quédese en Vital, nos conectamos a las 7 de la noche, que estoy seguro que José Ricardo nos va a dar información importante para saber cómo reconocemos una persona tóxica, cómo manejamos la relación, qué acciones debemos de tomar con esa persona, una forma de vivir que puede llegar a impactar nosotros. Entonces ahí te tengo esa invitación, Juan. Muchas gracias, claro que sí. Voy a ver qué tal es Momento Vital desde el otro lado. Juan, de verdad, una muy feliz noche para ti y gracias por todo. Y a usted, gracias por comunicar. Y acá estaremos en 8 días, otro tema para que usted y su familia puedan vivir de una manera distinta, puedan aprender a vivir mejor. Una feliz noche. Gracias a ti. Buenas noches a todos.